Hola, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hola, Juan Carlos. Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? Espero que hayan podido descansar y que hayan podido de una forma tener una mañana provechosa y un desayuno delicioso, ¿no? El día de hoy vamos a comenzar, voy a dar dos anuncios básicamente. El primero, pues, es acerca de un ejercicio. Les voy a subir al contenido asincrónico un ejercicio de predimensionamiento de puentes viga-cajón para que ustedes lo revisen y que estudien para pues, el próximo examen, en donde pues lo hicimos directamente lo hice directamente para que ustedes lo revisen. ¿Listo? Hoy vamos a mirar la parte de la resistencia a flexión de los elementos en general de los sistemas de los elementos que conforman el puente. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de métodos aproximados, que son los métodos de la franja equivalente y el método para el diseño de losas. ¿Listo? Entonces, primero, vamos a comenzar hablando de lo que sería la parte de la resistencia a flexión. Entonces, este capítulo vendría a ser el capítulo 3.3, resistencia a flexión. Un segundo, Carmen está entrando por aquí. ¿Listo? Y cuando hablamos de la resistencia a flexión, básicamente nosotros estamos hablando de todo lo relacionado a la parte de la capacidad de momento en resistencia que tiene un sistema. ¿Listo? Entonces, principalmente, la capacidad a fricción se establece en dos condiciones. ¿Listo? Entonces, la primera es a condiciones de servicio. ¿Sí? En donde la resistencia a flexión se comprueba con el método de la sección transformada. ¿Listo? Entonces, todos nosotros hemos visto o conocemos cuál es el método de la sección transformada. Lo vieron en hormigón simple, en hormigón básico. ¿Quién me recuerda un poco a qué se refiere o cuál es la diferencia en el método de la sección transformada para calcular la capacidad de flexión de un elemento? ¿Cuáles las consideraciones? Rayos. Dime. ¿Aló? ¿Alguien estaba hablando? No era que se consideraban las caras perfectamente planas. ¿No era esa una de las condiciones? Ok, bueno, caras planas permanecen planas. Eso en Ajá, general lo vamos a tomar para todas las condiciones de fricción, ¿no? O sea, eso es en general. Pero para el método de la sección transformada, ¿qué le suena transformar? ¿No le suena a nada? Es cuando, o sea, es como que equivalente el área del acero al del hormigón. Exacto, ajá. Sí, sí, continúa, estás bien. Justamente es eso. Ajá, pero ya no me acuerdo cómo explicar. O sea, sí veo las fórmulas, me acuerdo. Pero de ahí como que igualabas, digamos, la resistencia del acero y le sumabas a la del hormigón. Bueno, de acuerdo al área del acero. Ajá, bueno, entonces,
básicamente el concepto, o sea, esta parte sí quiero que lo revisen, ¿no? Entonces, todo el mundo váyase a la sección de superestructura, módulo A, contenido asincrónico. Espero que ya lo hayan revisado. Léanme los 3 documentos que están ahí, que espero que ya los hayan revisado, o leído, o ojeado por lo menos, ¿no? Recuerden que cada semana ustedes tienen un compromiso, revisar los documentos que están en el contenido asincrónico. Entonces, Claudia, cuéntame, enumérame los documentos que están en el módulo A. Claudia. A ver, perdón, estaba uno de la definición de la sección transversal, Siguiente. una tabla de diseño Tabla de diseño y de. losas Ajá, y y algo del hormigón armado. ya el nombre, ¿qué dice? Lo que debes saber de hormigón armado. Ok. Entonces, ese documento no, ustedes ya vieron hormigón armado, ya saben qué es hormigón armado. Eso es lo que ustedes deben saber o recordar porque ya lo saben, ¿sí? Entonces, yo doy por sentado que todo mundo que está aquí pasó hormigón armado 1, ¿estamos? Todo mundo ya pasó hormigón armado 1, ¿es verdad? Sí. Entonces, vayan, revisen su cuaderno de Eva, el cuaderno con la persona que hayan tomado hormigón armado 1 también. Y eso lo doy por sentado. Ahora, no es broma. Cuando digo que lo doy por sentado, que lo saben, es porque la parte del diseño de puentes de aquí en adelante se basa en hormigón. Si usted sabe bien hormigón, va a ser puentes muy sencillos. Si usted no sabe bien hormigón, vaya, por favor, revise, repase, recuerde. Y puentes va a ser muy sencillo. ¿Listo? Yo ahí les he subido unas diapositivas de la clase cuando yo daba hormigón 1, pero las propias que ustedes tengan con el profesor que las hayan tomado son también válidas, ¿sí? O en tal caso, si no se acuerdan, si su profesor no les enseñó, si lo que ustedes quieran, igual necesitan saber para puentes, pueden coger el libro de Nielsen y pueden revisar esos temas, ¿ya? Entonces, como decía Jacoba, ¿sí? La parte de hormigón es, cuando hago la sección transformada de hormigón, se basa en que yo transformo el área de acero a un material equivalente a un área equivalente de hormigón, con el módulo N, que es la relación modular. Bueno, entonces, aquí, si yo tengo un momento, y supongo que el momento es así, de tal parte que la parte superior está en compresión en una viga, entonces yo voy a tener dos cosas, un diagrama de deformaciones unitarias y un diagrama de esfuerzos. En el diagrama de deformaciones unitarias, pues yo voy a tener un diagrama en el cual la deformación unitaria en la parte superior, pues va a ser, como dijo perfectamente alguien, no recuerdo quién, dijo, la deformación unitaria es lineal, y asumimos que las caras planas permanecen planas. O sea, que la cara plana de la viga después de deformación va a ser plana y por lo tanto las deformaciones unitarias son proporcionales al eje neutro, ¿sí? A una distancia y. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos importa? Los esfuerzos. Los esfuerzos en estas condiciones de servicio, vamos a decir que los esfuerzos en compresión van a estar dentro del hormigón, dentro del rango elástico, ¿ya? Entonces, el concreto está elástico. Se asume que es elástico y por lo tanto su distribución de esfuerzos va a ser una línea, un triángulo, pues en tal caso, ¿no? Pero para las barras de acero que nosotros tenemos aquí, en la parte inferior, nosotros vamos a tener una deformación unitaria del acero y vamos a tener aquí un esfuerzo en el acero, en donde el esfuerzo
Fs en el acero debe ser menor o a lo sumo igual a Fy. ¿Listo? Entonces, ahí prácticamente tengo un resumen de la sección transformada. Entonces, revisen esas ecuaciones, revisen ese documento y revisen esa información, por favor. Ojo, no es broma, necesito que sepan eso, necesito que recuerden eso. Eso ya lo vieron ustedes, esa parte no lo voy a tocar aquí, yo lo doy por sentado que ustedes lo saben, y prácticamente se basa en transformar con la relación modular lo que sería la parte de, el esfuerzo del acero por un elemento equivalente de hormigón. ¿Listo? Entonces, lo siguiente sería las condiciones. Por ejemplo, ahorita estoy viendo un recorte como para que más o menos recuerden un poco de qué se trata esto. A ver, ¿será que se actualiza? Espérate. Ahora, el siguiente estado es el estado de no sé por qué no se actualiza. Ok, listo. Entonces, el siguiente estado es la condición B, que es la condición de resistencia última. Entonces, en la condición de resistencia última, nosotros vamos a tener prácticamente el mismo gráfico, pero va a cambiar en algo sustancialmente. Y es que en este sistema, ¿no? Nosotros tenemos, o nosotros evaluamos, condiciones en la cual el hormigón puede fallar, o sea, alcanza la falla, ¿no? Por aplastamiento o sea que el esfuerzo en el hormigón es mayor al esfuerzo máximo a compresión, o el acero alcanza la fluencia. Lo que quiere decir que el esfuerzo en el acero es mayor al esfuerzo de fluencia. ¿Listo? Entonces, en esta condición voy a tener un cambio. Igual, las secciones planas permanecen planas, o sea que las deformaciones son linealmente, ¿sí? Linealmente una línea recta. Sin embargo, ya las deformaciones en el hormigón salen del rango elástico. Entonces, antes este punto que teníamos por acá, que yo le voy a llamar solamente para referencia el punto, no sé, el punto B o el punto A, pues, ¿no? Entonces, ese punto ahora, como ya tengo más momento, va a ser de la siguiente forma. Le voy a tener mi rango elástico, como por aquí, y de ahí voy a tener una curva de mi hormigón. Entonces, ese punto A que teníamos antes, ahora queda por acá. Y el resto son deformaciones, o mejor dicho, esfuerzos en el hormigón dentro del rango no lineal. ¿Listo? En este punto, nosotros vamos a considerar que este esfuerzo en la parte superior y esta deformación unitaria van a ocurrir en una deformación unitaria de .005
¿sí? Y este esfuerzo va a estar en un rango de 0.85 F'C. ¿Listo? Y nosotros vamos a tener que el esfuerzo en el acero va a ser mayor o igual a F sub Y, ¿no? Pero entonces, nosotros asumimos también que todo el sistema o que el acero es un elemento lineal elastoplástico. Y por lo tanto, para deformaciones mayores a la deformación de fluencia, el esfuerzo lo asumimos que es igual a Fy. ¿Listo? Entonces, en este rango, digamos que el código nos va a dar algunas ecuaciones que tienen en cuenta netamente la aplicación que existe en lo que es la resistencia de elementos preesforzados, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que la resistencia del hormigón va a estar en función a unas expresiones que van a ser iguales a estas, ¿no? Entonces la resistencia M sub R, ya dijimos que era phi por M sub N, va a ser igual a sub P por F sub P, por un valor, más A sub S por F sub Y, bueno, etc. Entonces, de aquí en adelante, cuando nosotros hablemos de todos los índices que tienen P, pues vamos a hablar de que son áreas de acero pretensado, esfuerzo del acero pretensado último, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí, básicamente, lo que nos interesa para nuestro curso va a ser todo lo que no es pretensado. Entonces, yo voy a coger y voy a eliminar todo lo que está con P. Entonces, esto no va a haber, ¿sí? Después, estos valores sí, y ya. Básicamente yo tengo que es AS por FY por D menos A medios, que es la típica ecuación, menos AS' por F sub Y', en donde, bueno, haciendo un pequeño recuerdo de lo que sería un elemento de hormigón, pues ustedes recordarán que un elemento de hormigón, pues va a tener aquí un acero, ¿sí? Que está en la zona de compresión y un acero que generalmente es más, que está en la zona de tensión. ¿Qué me dicta esa zona? Pues me la va a dictar el eje neutro de la sección y la dirección del momento. Entonces, esta parte de acá, le voy a llamar que es la zona en compresión. Perdón, compresión. Y por esta parte de acá, pues va a estar la zona de tensión. Teniendo en cuenta esto, pues a este acero en la zona de compresión se le llama AS' y a este en la zona de compresión, perdón, en la zona de compresión AS' y en la zona de tensión A su S. A eso se refiere pues toda esta parte de aquí, ¿no? Entonces, básicamente tendríamos esto. En lo que se respecta a el acero, ¿no? Entonces, nuevamente, no se olviden, esta parte de esta ecuación, si ustedes la analizan, pues es básicamente la ecuación que nosotros utilizábamos en hormigón. ¿Hay alguna pregunta acerca del refuerzo a flexión en un elemento de acero? ¿Cómo se calcula la capacidad del refuerzo a tensión de un elemento de acero?
¿Aló? ¿Aló? Todo está bien, Juan Carlos. Sí, está claro. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a cambiar la dinámica del escondido, ¿ya? Los que no tienen la cámara prendida la prenden. Y entonces hoy vamos a usar la dinámica en la que cuando pregunto, hacen así. Y cuando no entienden, hacen así. ¿Listo? Bueno, hoy, genial. Eso, bien, Cristian. Hoy ya los puedo ver porque tengo las dos pantallas. Los puedo ver bien. ¿Estamos bien? Genial. Entonces, me falta mi amigo Adrián, Claudia y Juan. Sí, Juan Carlos, me estoy conectando de otro dispositivo. Es que no le reconoce la de la compu. Un segundito. Yo pensé que me iba a decir, me estoy vistiendo. Bueno, No. listo. Entonces, ¿recuerdan diseño en flexión de elementos de hormigón? Más o menos. Bueno, los que hicieron así, por favor, revisen el documento en PDF y por favor, revisen su cuaderno. Ojo, desde ahorita les estoy diciendo, de aquí en adelante, puentes ya es aplicación de hormigón. Estudio. ¿Listo? Por favor, estudien, aprueben, revisen. ¿Listo? Y ya, si saben hormigón y repasan hormigón, facilito. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante, lo que yo les voy a enseñar es específicamente qué es diferente. Ojo, qué es diferente en el diseño de puentes que ustedes ya aprendieron en hormigón. Entonces, aquí yo me voy a marcar las diferencias. ¿Qué es lo que se hace en edificios? Les voy a mencionar. Por ejemplo, las cuantías mínimas. ¿Cómo se calculan en edificios? Ustedes ya lo saben, lo vieron en su curso de hormigón. Pero en puentes se calculan distinto. Y eso es lo que voy a ver de aquí en adelante. ¿Qué es distinto entre el código ACI para edificios y cómo se hace eso en puentes? ¿Sí? Si no lo menciono aquí es porque se hace igual. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo menciono aquí es porque se hace igual. Listo. Entonces, ¿qué es lo que se hace distinto en puentes? Entonces resulta que básicamente en puentes, una de las cosas que son distintas van a ser la parte de el diseño de franjas, ¿listo? El diseño de franjas para lo que son las losas. Entonces, complementando lo que habíamos visto la clase anterior, vamos a decir o vamos a arrancar lo que sería la parte de el tema acerca, perdón, a ver aquí, no sé por qué no apareció. ¿Sí? Complementando la parte anterior, vamos a mirar algunas cosas. ¿Listo? Entonces, primero, espesores mínimos. Dame un segundo. Espesores mínimos en superestructura. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hacían el diseño de vigas o de losas, una parte importante era definir cuáles son los espesores mínimos o el peralte mínimo de los elementos. ¿Listo? Entonces, aquí los elementos van a ser fáciles. O son vigas, o son las losas que están sobre vigas, o son las columnas. Punto, no hay más. ¿Listo? Entonces, para predimensionar las superestructuras, ¿sí? Podemos utilizar
la siguiente tabla de Lashley. ¿Listo? Entonces, en la tablita, nosotros vamos a tener la siguiente, denme un segundo, la siguiente tablita, ¿sí? Que ya hemos visto y que ya la conocemos, ¿no? Que es esta de acá. ¿Recuerdan esta tablita? ¿No es verdad? Entonces, aquí, estas tablitas van a tener dos parámetros importantes. Uno es el valor que dice L, ¿no? Y el otro va a ser el parámetro que dice S. ¿Listo? Entonces, cuando diga L, vamos a decir que esta es la luz medida entre apoyos. Y generalmente lo vamos a utilizar para lo que son elementos de vigas, ¿sí? Mientras que S va a ser la luz del tramo de losa. ¿Sí? Y pues obviamente a la luz del tramo de losa, aquí pongamos la luz entre apoyos. La luz entre puntos de apoyo. La luz entre puntos de apoyo del tramo de losa. Y entonces aquí es importante porque una losa que está apoyado sobre vigas, ¿no? Pues prácticamente las vigas van a ser la luz o el elemento de apoyo. Entonces, esa distancia va a ser la distancia entre viga y viga. ¿Listo? Entonces, esta parte es súper importante porque aquí me define entonces una cosa que es la luz que yo voy a utilizar y que va a variar también un poco más adelante en la parte del análisis de los factores de distribución. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos esta parte, nosotros podemos enfocarnos en, digamos, la parte de las losas y el método del ancho equivalente o el ancho de franja. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos el método del ancho equivalente o el ancho de franja, prácticamente lo que estamos haciendo es un análisis estructural, ¿sí? De puentes tipo losa. Entonces, aquí ya no estoy predimensionando, sino cómo lo voy a analizar. ¿Listo? Entonces, en el análisis de puentes tipo losa, nosotros lo vamos a analizar, o vamos a decir que se realiza de forma similar al análisis de losas en edificios. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan el análisis de losas, ¿sí? Vamos a utilizar lo que era la metodología del ancho de franja. ¿Y qué era el ancho de franja? ¿Recuerdan? Dividías la losa en secciones y ahí les analizabas como si fueran tipo vigas. Ajá. ¿Y qué tenía la sección? ¿Qué tenía de especial? Anchos específicos, no me acuerdo. O sea, tenías diferentes parámetros para poner el ancho, o sea, como que definir el ancho. Entonces, cuando nosotros teníamos ese ancho de franja equivalente, básicamente lo que nos decía es, usted
la losa va a coger un ancho que va a ser una distancia y ese pequeño ancho lo va a analizar como si fuera una viga. ¿Listo? A ese ancho le va a poner las cargas y en ese ancho, pues usted va a coger lo que serían todos los momentos y cortantes para poner el acero de ese ancho equivalente. ¿Listo? Entonces aquí va a funcionar igual. Entonces ese ancho equivalente lo vamos a analizar en función de dos aspectos, ¿no? Entonces en puentes, este ancho se determina según la dirección del tráfico. Según la dirección del tráfico. ¿Y a qué me refiero con según la dirección del tráfico? Resulta de que yo voy a tener acá lo que sería el ancho de franja. Yo le digo franja, pero yo le voy a poner aquí en este primero faja. Más que todo porque por nomenclatura en el libro le toman como faja. ¿Estamos de acuerdo? Le llaman faja. ¿Listo? Entonces el ancho de franja o faja equivalente ¿sí? Para losas con armadura, y es un nombre larguísimo, principal, paralela al tráfico. ¿Ya? Entonces, franja, faja, ahorita se me acaba de ocurrir otra. También le llaman en inglés, esto sería igual a strip. Strip, ¿no? Entonces, en inglés, strip, franja, faja, es la misma barra. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con este tipo de sistemas? Resulta que un sistema en donde la losa, la armadura principal de la losa, está en el sentido paralelo al tráfico, estoy hablando es en cómo yo voy a poner el refuerzo longitudinal de la losa, ¿ya? Entonces, imagínense que ustedes tienen un papel, cojan un papel, ¿no? Y le van a poner de un lado la mano como si fuera apoyo y del otro también, ¿sí? ¿Cómo se va a flexionar este elemento? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se flexiona? ¿Tiene lógica esta flexión? Bueno, mi amigo, es que lo que pasa es que mi amigo Joel hizo una estructura superficial que mirábamos en análisis computacional, ¿no? Pero bueno, digamos que se te deformaría así. ¿Listo? Ahora, como tiene solamente dos apoyos, aquí tengo un estribo y acá tengo el otro estribo. Imagínense, yo tengo un puente que es un puente tipo losa y tengo un estribo y otro estribo. ¿Cómo coloco el acero? Lo coloco así, a lo largo, que vaya de apoyo a apoyo, o lo coloco a lo ancho, en el sentido longitudinal o en el sentido transversal. Longitudinal. Longitudinal, Lógico. ¿Estamos de acuerdo? Longitudinal es de lógica, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una estructura en donde mi puente tiene estas características, las que acabamos de ver. Entonces, yo estoy viendo mi puente desde arriba. ¿Estamos de acuerdo? Tengo mi puente, tengo mi sentido de la flecha verde, que es el sentido vehicular. Por acá entran los vehículos y por acá salen los vehículos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? O viceversa, pues da la misma cosa. Entonces, si estos son mis estribos, el refuerzo principal es paralelo o es perpendicular o transversal a la dirección del tráfico.
Paralelo. 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 ¿Listo? Y punto. ¿Se entendió? ¿Qué es paralelo al tráfico? ¿Listo? Ojo. Eso es súper importante porque fíjense que primero tengo que determinar en qué dirección va el acero y después compararlo con la dirección del tráfico. ¿Listo? Entonces, aquí ¿qué vamos a tener? La luz libre, ¿sí? Entre apoyos de la losa, le vamos a llamar L1. Y el ancho de la losa, en el sentido transversal, le voy a llamar W1. ¿Se ven? L sub 1 y W sub 1. Entonces, ese ancho, el ancho de franja equivalente que yo voy a tomar va a ser igual a E. Y E es una distancia que se va a calcular como 0.25 más 0.42 por L1 por W sub 1. ¿Sí? Esta ecuación está en metros, pero pueden encontrar una equivalencia en lo que sería el código para usarla en pies, pulgadas, lo que sea. ¿Listo? Entonces, ese es el ancho cuando yo considero que sobre el puente solamente hay un carril cargado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerden, yo voy a poner un solo vehículo sobre el puente por un factor de múltiple presencia de carril de un solo carril cargado. ¿Cuánto es el factor de múltiple presencia de carril? 1.2. ¿Listo? Para un carril, 1.2. Para dos carriles, 1. Para 3.85. Para 4 creo que son... Ah, no, de 0.85 en adelante creo que ya es 0.85. ¿Sí? No se olviden, saquen esas tablitas por aparte y ténganlas a la mano. Entonces, cuando yo estoy considerando un solo carril cargado, esta es la ecuación del ancho equivalente. Si yo tengo múltiples carriles cargados, pues voy a tener otra ecuación. Voy a tener una ecuación diferente. ¿Listo? Que las voy a escribir en esta parte. Las voy a copiar. ¿Listo? Entonces, para múltiples carriles cargados, cuando yo analizo que el puente tiene más de un carril, o sea, tengo uno o más de uno, punto. El ancho de franja se va a calcular como 2.10 más 0.12 por más 0.12 por L1 por, aquí voy a poner de nuevo, W sub 1. Y en esto yo voy a tener una limitación en donde va a ser menor que el ancho total, W, y N, que sería el número de carriles. ¿Cachai? Juan Carlos, hoy me perdí un poco. ¿Cuándo utilizas el factor de múltiple presencia? Ahí ya no tendría que usar, porque tienes el caso del carril cargado, un solo carril y de ahí múltiple. Un carril cargado. Ya. Esta es buena pregunta, Jacoba. La cosa es que yo no puedo saber si en un puente va a haber uno o varios carriles cargados, ¿sí o no? Entonces, al igual que en análisis computacional, en donde nosotros hacíamos varios estados de carga viva, ¿sí? En donde yo tengo que todo está cargado, que solamente unas vigas están cargadas, etcétera. En puentes también tengo que considerar lo mismo. Yo puedo considerar que un carril está cargado o que múltiples están cargados y para cada combinación que tenga carga viva, se va a multiplicar por cada una de estas combinaciones de carga viva o de estados de carga. Es igual. ¿Listo? Y en puentes es más complicado, porque si yo tengo un puente de 4 carriles, yo puedo decir, bueno, el de la izquierda está cargado, una combinación. Solo el de la mitad, el del otro lado, el último. Y de ahí puedo poner el primero y el segundo, el primero y el tercero, el primero y el cuarto, el segundo, y así empezar a hacer combinaciones. ¿Listo? Y dentro de cada carril de los 4, acuérdate que yo me puedo mover porque el vehículo tiene 10 pies de ancho
y el carril tiene 12. Entonces, para cada de esas combinaciones yo puedo moverme dentro del carril. Entonces, son full combinaciones de carga viva. Súper, un montón de combinaciones de carga viva vehicular, obviamente. ¿Listo? Entonces, cuando yo necesito analizar o calcular o hacer el análisis estructural para este tipo de combinaciones, yo voy aquí a multiplicar por el ancho de la franja. Y ahora, ¿cuál es el ancho de la franja y cómo se la toma? Pues el ancho de la franja se la toma igual que nosotros la tomábamos en hormigón, como un ancho de franja de viga, ¿sí? Que va entre puntos de apoyo, ¿sí? Y entonces, si yo tengo aquí mis estribos, el ancho de franja E se va a medir así, a lo largo del puente. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Una pregunta, nadie me preguntó qué es N, pero ya lo sabíamos, ¿no es verdad? N es el número de carriles, ¿sí? Del sistema. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, bueno. ¿Preguntas en esa parte? Entonces, ojo, esto es el ancho de franja para elementos de puentes en donde el refuerzo principal es paralelo al tráfico del elemento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona este ancho de franja? ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a calcular la carga vehicular. Y esa carga vehicular va a producir un momento, ¿estamos de acuerdo? Va a producir un momento. Y va a producir un cortante y va a producir esas fuerzas. Entonces, yo lo que voy a hacer es que esa carga vehicular la voy a dividir por el ancho E para hacer mis análisis. Y con eso es lo que le aplico al sistema en el análisis estructural. Y listo. Básicamente eso sería el análisis. Ahora, voy a tener otro. Entonces, fíjense, tengo el ancho de franja equivalente, strip, bla, 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 bla. ¿Qué sería el cambio? En el siguiente caso, ¿cuál sería el cambio? Que sea transversal. Sí, bueno, si no es transversal, lo contrario de paralelo es Perpendicular. eso. Entonces, aprovechándome del cuaderno, ¿no? Entonces le voy a poner aquí, esto no es paralelo, sino es perpendicular. Es el mismo. Ah, por cierto, me he comido una tilde por acá. Y esta vez no le puedo echar la culpa al desayuno porque sí desayuné. Perpendicular. ¿Listo? Entonces, este va a ser el cambio, perpendicular. Entonces, ¿qué casos yo tendría un puente que es perpendicular al tráfico de los vehículos? Entonces, supónganse que ustedes tienen un puente en donde el puente está o lo cruzan la losa, el puente tipo losa, está apoyado por dos vigas que están marcadas aquí en rojo. Esto es una vista en planta. ¿Listo? Entonces, en esta vista en planta, supónganse que tengo los estribos de mi puente que van a ser estos elementos. Y en estos elementos, estos son mis estribos. Y de esos elementos, yo voy a apoyar unas vigas. Entonces, esta viga está apoyada acá, esta viga está apoyada acá, esta viga está apoyada acá y esta viga está apoyada acá. ¿Listo? ¿Se entiende cómo están las vigas?
Por encima de esas vigas, yo voy a poner una losa. Entonces, si yo hago un corte, que es este corte AA, que tengo acá. ¿Listo? Yo lo que voy a ver es una superestructura que va a tener esta forma. ¿Listo? ¿Se dan cuenta cómo está esa forma? Tengo la barrera, se entiende que esa es la barrera, tengo mis vigas rojas, tengo mi losa, y vamos a suponer que en este ejemplo yo voy a tener 2 carriles de 3.65 metros, supongamos, ¿ya? Que es más o menos lo usual, es eso, que existan 2 carriles por sentido. ¿Se entiende el dibujo? ¿Se entiende el esquema? Mi amigo Kevin, necesito verte. Mi amigo Juan. Kevin, Juan, ¿dónde andan? Sí, sí, estoy aquí. Sí se entiende. Ya, hoy estamos jugando la metodología de verte. Así que, listo, verte. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Prácticamente las ecuaciones cambian, ¿no? Y para estas ecuaciones, nosotros vamos a tener una tabla. Que es la que ustedes pueden mirar aquí. A ver. Esta. ¿Listo? Entonces, en esta tabla van a aparecer primero, en la primera columna, los tipos de tablero. Y en esto de tipos de tablero, básicamente, la principal es la forma o mejor dicho, el material. Entonces, el material va a ser hormigón, acero, madera. ¿Ya? Y dentro de cada uno, nos va a decir cómo se coloca el material. Entonces, fíjense que aquí dice hormigón colado en sitio. Eso es fundido en sitio. Fundido o mezclado en sitio. ¿Sí? De ahí vamos a tener con fundido en sitio, pero con encofrados perdidos. ¿Cuál es la diferencia? Hagan de cuenta que ustedes hacen un encofrado que es de acero. Ustedes ponen el encofrado de acero, lo dejan un rato sosteniendo la losa y retiran el encofrado, ¿sí? Y por lo tanto, ustedes recuperan el encofrado y lo usan posteriormente. El encofrado no hace parte del peso de la estructura, nunca, porque se lo quitan, ¿no? En cambio, ustedes pueden tener un encofrado en madera. Generalmente lo que ocurre en los edificios normalmente, cuando ustedes utilizan encofrados en madera, pues lo que va a pasar es que el encofrado se queda pegado y lo pueden dejar o se queda ahí dentro de la estructura. ¿Ya? Pues tenemos otro sistema, ¿no? Y de ahí tenemos hormigón prefabricado o postensado, que sería pues la otra opción. Entonces, nosotros no nos vamos a meter mucho en acero, pero funciona igual. Pero digamos que aquí lo siguiente que me dice es para dónde va a estar o dónde queremos calcular los anchos de la franja. Entonces, aquí aparecen unas ecuaciones, ¿sí? Y esas ecuaciones son básicamente cómo yo voy a calcular el ancho de franja para diferentes instancias. Por ejemplo, cuando yo estoy analizando el voladizo del elemento, ¿no? El voladizo del elemento. O cuando yo estoy analizando el momento positivo o negativo de lo que serían ciertos elementos. ¿Listo? Entonces, aquí es importante que se fijen que en las ecuaciones aparecen 2 cosas importantes. Una variable que es S, que ya dijimos que era, ¿no? La separación entre elementos de apoyo. ¿Recuerdan?
la separación entre elementos de apoyo. Y vamos a tener la distancia X, que es la distancia entre la carga y el punto de apoyo. ¿Qué carga? Pues esta es la carga vehicular. ¿Sí? Y entonces me voy a volver a la parte de mi esquema. Entonces, visto en planta, pues yo tengo que las vigas van a tener una separación. En este caso estoy diciendo que hay dos vigas soportando el peso de esa losa, pero bien pueden haber más, no importa, esa parte realmente no es de interés. Lo que me interesa es que entre puntos de apoyo, esto es mi distancia S. ¿Estamos? ¿Listo? Y como no dice libre, entonces va a ser la distancia entre puntos de apoyo entre eje y eje. Generalmente, si en el código no dice la distancia libre, ustedes asuman que es la distancia entre eje y eje. ¿Qué sería esto? Ay. Entonces, básicamente eso sería la distancia S. La misma, pues que yo estoy marcando en este punto acá. Listo. ¿Cuál es la distancia X? Entonces, yo voy a tener carriles. Entonces, supongamos que este es mi carril de la izquierda y este es mi carril de la derecha. Encima del carril, en esa sección yo voy a ver el peso de las llantas. ¿Estamos de acuerdo? Y el peso de las llantas se van a hacer 2. Entonces, ¿quién me recuerda cuánto es el peso de las llantas del eje líder del camión de diseño? Del eje líder, donde va el chofer con el volante, pues. 8 kips. 8 kips. Lo que quiere decir que aquí, en esta carga de la izquierda, en esta rueda de la izquierda hay 4. La mitad. Hay 4. Y en el de la derecha hay 4. Y si fuera un eje trasero, sería 32, ¿sí o no? Lo que quiere decir que habrían 16 o 16. Y si pasara por aquí el tándem, fuera 12.5 y 12.5. Lo que quiere decir es que realmente no importa si la carga que yo les puse es P, la del eje, pues aquí va a haber P medios y aquí va a haber P medios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la distancia X va a ser la distancia que hay entre el punto de apoyo, la cara del apoyo, a el eje de la rueda. ¿Estamos de acuerdo? Esa es X. Entonces, ustedes recordarán por allá cuando hablábamos que una carga, un vehículo, no puede acercarse más a la baranda de 2 pies. Recuerdan que son 60 centímetros. Excepto cuando voy a diseñar el voladizo, en donde puedo o debo acercar a un pie. Entonces, ¿cuánto sería la distancia mínima para lo que vamos a utilizar del diseño del tablero? Sería 60 centímetros de la baranda o de la barrera o del punto en donde el carro ya no va a poder pasar. ¿Estamos de acuerdo? Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y ya, eso es la distancia X. ¿Preguntas? Juan Carlos, entonces ya me confundí un poco con la distancia X. O sea, ahora por la baranda vamos a tomar desde el inicio de la baranda 60 centímetros hasta la llanta, o vamos a tomar desde abajo del punto de apoyo, desde la cara del apoyo hasta la llanta. No. Los 60 son por encima del puente. Los 60 centímetros es considerando que el vehículo no se va a mover dentro de la superficie hasta la barrera en una distancia de, no se va a poder pegar más hasta lo que le impida el paso, 60 centímetros. No se puede pegar más. Entonces, con esa geometría, tú vas a ver cuánto es el ancho de tu punto de apoyo y calcular, pues, el X. ¿Ya?
No estoy diciendo que X es igual a 60 centímetros, ¿ya? Va a depender de tu caso propio. ¿Listo? Y listo. Entonces, con eso calculamos el ancho de lo que sería el ancho de franja vehicular. Ahora, ¿cómo tomamos ese ancho de franja vehicular? Entonces, resulta que ese ancho de franja vehicular lo vamos a tomar dependiendo de. Entonces, aquí, el ancho de franja vehicular, ¿se entiende? O sea, primero que todo, ¿se entiende por qué aquí el refuerzo de la losa es perpendicular al tráfico? ¿No es verdad? Sí. Entonces, la losa tiene que estar armada entre viga y viga, entre estos puntos de apoyo. ¿Sí? Y por lo tanto, estas barras rojitas que ven ahí son el refuerzo principal y el tráfico es la línea verde igual que antes. ¿Ya? Listo. Pero el mismo caso puede darse cuando tengo puentes de viga cajón o vigas T. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo puentes de viga cajón o vigas T, también va a pasar la misma historia. Yo voy a tener una superestructura que vista desde arriba, mi superestructura va a tener un montón de vigas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, las vigas cajón o las vigas T van a ser los apoyos. ¿Sí? En este caso, yo voy a tener que, en este caso y en el caso anterior, o sea, la franja, de pronto voy a poner así un marcador así. La franja va a ser esta. ¿Ya? Siempre es paralelo a la dirección del acero principal. ¿Sí? Y acá también va a ser esta. Esa es el ancho E. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Genial. Juan Carlos, yo tengo una pregunta con el ancho, perdón, con la distancia X. Dime. Esa distancia es como que al primer eje o ¿Cómo? ¿La distancia X? la distancia X es como Sí, al primer eje de carga. Ok. Al eje más próximo de la carga de vehicular. ¿Listo? Genial. Ahora, vamos a mirar que en general, cuando hacemos el diseño de las losas, pues no nos vamos a... No, salud, dinero. O sea, a Claudia le faltó el amor nada más. Bueno, entonces, vamos a decir que para el esquema de cargas, para diseño de losas de puentes, ¿no? Entonces, principalmente, nosotros vamos a tener las losas, van a estar diseñadas bajo dos estados de carga. Las losas no se diseñan para carga sísmica. Ya lo hablamos. ¿Por qué? ¿Quién recuerda por qué dije que las losas no se diseñan para carga sísmica? ¿Nadie? Porque dije, pues, que en carga sísmica el puente se va a mover lateralmente. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese movimiento, pues, la losa tiene su mayor rigidez. Hagan de cuenta, tengo 7 metros de peralte en un elemento de hormigón rígido, ¿no? Entonces, eso es su mayor rigidez en la losa. A menos de que sea un puente colgante, un puente atirantado, pues para luces normales, pues 7 metros de peralte es una barbaridad, ¿no? 7, 9, lo que sea, ¿no? Entonces, esa parte es importante, ¿no? Para
sismo, realmente a mí me interesa sismo para el diseño de los apoyos, los estribos y la parte de columnas, punto. Eso es lo que necesito. Entonces, para las losas, lo que vamos a tener son dos estados de cargas principales, que serían permanentes, que son, ya sabemos, las cargas D, ¿no? D sub C, D sub W, D sub D, bueno, todas esas cargas de components, wearings, toda esa parte que ya vimos en Canvas, ¿no? Y cargas vivas vehiculares. ¿Listo? Entonces, básicamente esas serían. También tenemos temperatura, tenemos lo que son el efecto del creep, ¿sí? Pero tenemos una buena noticia también, ¿no? Entonces, cuando nosotros, bueno, ya les voy a comentar algo, pero en general vamos a tener una simplificación. Bueno, entonces, para estos estados de carga, el diseño de la losa se hace con un modelo simplificado. De franja equivalente, de franja unitaria, soportada sobre apoyos de primer o segundo grado. ¿A qué me refiero? Entonces, supónganse que ustedes tienen aquí un corte del sistema, ¿no? A ver, déjenme ver que se actualice este asunto. Ya no te veo, Cristian, ya no te veo, Joel. What's happening? Ok. Changos, quiere actualizarse. Listo. Ok. Ahora. Supongan que yo tengo esta estructura. ¿Ya? Eso es un puente sobre vigas. ¿Estamos? Ese es un puente sobre vigas o también le llamamos vigas T. Entonces, en este ancho de franja, yo voy a coger un ancho de franja que ya vimos cómo se lo calcula. Y eso lo voy a modelar con una sección transversal que va a ser la siguiente. Yo voy a tener aquí mi ancho equivalente E. Y aquí voy a tener mi espesor de la losa, T. Y esa es la sección transversal que yo modelo. En SAP. Bueno, digo en SAP para que me entiendan, pero ustedes lo pueden hacer a mano si es que tienen un programa de análisis matricial hecho o lo que sea, ¿no? Creo que con Fernando hacen un programita en donde calculan para los diagramas de momento y cortante para vigas continuas. Me parece que con Fernando hacen un programa de eso. Listo. Ese programa le sirve, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a modelar? Entonces, yo voy a coger aquí y primero voy a mencionar algo. En puentes, ya sean puentes de vigas cajón o vigas T, yo voy a tener dos clases de vigas. Entonces, yo voy a tener estas que pinté con azul, que le voy a llamar vigas exteriores. ¿Y qué son las que están
en las partes extremas del puente. ¿Cuántas vigas exteriores tiene un puente de vigas cajón? De 12 metros. A ver, Kerly. ¿Cuántas vigas exteriores tiene un puente de vigas cajón de 12 metros? 2. 2. Y uno de 24, Kevin. Uno de 24 metros, ¿cuántos tiene? Kevin. Igual 2. Igual 2. Y no importa el ancho, siempre van a haber 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si les pongo esa pregunta en el examen, es un regalo, ¿no? Y créanme, hay casos de casos, ¿no? ¿Cuántas vigas interiores tienen? Bueno, eso sí pueden haber un montón, ¿no? Entonces, siempre hay 2 exteriores, pero las vigas interiores, esa sí ya es otra historia. En las vigas interiores va a depender mucho de la tipología. ¿Listo? Vigas interiores. Entonces, el modelo va a ser bien sencillo. Para modelar esta losa, ojo, el objetivo es modelar la losa y ponerle cargas a la losa, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es que en el voladizo le voy a poner un nodo y voy a conectar esto con líneas de elementos frame. Voy a hacer una sola. Voy a mover esto un poco. No, un poco. Y a cada uno de estos, donde está el eje de una viga interior o exterior, le voy a poner un nodo. Y en esos nodos le voy a poner un apoyo. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es mi modelo para el análisis de la losa de un puente vigas T, vigas cajón, que está soportado sobre vigas. ¿Estamos de acuerdo? Facilito, ¿no? Ahora, el tema es, bueno, ¿y cómo hago el esquema para el diseño de estas cargas? Entonces, yo voy a tener 2 esquemas. Un esquema para cargas permanentes, ¿sí? Entonces, en el esquema de cargas permanentes, yo voy a tener una carga uniforme, porque recuerden que las cargas permanentes va a ser el peso de la losa, el peso del pavimento, etcétera, que son cargas que usualmente están distribuidas y que son estáticas y que no se mueven. ¿Es verdad? Entonces, yo tengo ahí mi modelito y ahí voy a aplicar mi carga W, digamos WDC, que sería la del peso propio de la losa, ¿no? Y eso me va a generar un momento positivo M más y un momento negativo M menos, ¿sí? Y entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Ese momento lo divido por el ancho E que calculé antes. ¿Recuerdan? El ancho E que calculé antes, de la tablita por acá. M más y M menos. ¿Listo? Y ya, ese es mi primer análisis. Y ahora tengo también mi análisis para cargas que son vehiculares. Y entonces aquí la cosa empieza a ponerse peluda, ¿no? Porque en el momento en que yo tengo cargas vehiculares, ya lo mencionábamos, pues yo voy a tener de alguna forma combinaciones de carga. Le estaba mencionando a Jacob, ¿no? Entonces, para cargas vehiculares, yo voy a tener que las cargas, voy a tener la misma estructura, pero en esa estructura, prácticamente las cargas van a ser estados de carga. Entonces, primero, todas los carriles cargados, o no, primero un carril cargado, sería la más simple, ¿no? Y ahí divido por el E de un solo carril cargado. O después el primero y el último. Después la mitad y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya?
A ver, veamos que se actualice. No se quiere actualizar. No sé, qué raro. Se está demorando un poco en actual. Creo que ya todo el mundo entró a la oficina, entonces está bajo el internet, ¿no? Ok. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿El resto? ¿No? Genial. Entonces, aquí dice que ya se actualizó, acá no se actualiza. A ver. Qué raro. Ah, ya, listo. Entonces, tengo para carga viva vehicular, mi primer estado de carga va a ser mi estado de carga en donde solamente tengo un vehículo sobre el puente. Y voy a hacer estados adicionales. Mi segundo, entonces tengo mi primer carril y mi tercer carril con carga. Y mi tercer estado de carga va a ser mi segundo y mi tercer carril con carga. Y así, sucesivamente. Y lo que le decía a Jacoba, ¿no? Yo puedo mover dentro del carril de posición las cargas. Entonces, eso se vuelve un eterno análisis de cargas. ¿Listo? Entonces, ya se dan cuenta que el análisis de este diseño de tableros, pues es un poquito complicado desde el punto de vista de que existe, pues, un montón de alternativas. ¿Listo? Pero el ASHTO, pues, me permite hacer algunas cosas interesantes. Y es que ellos ya han hecho este modelo tantas veces que lo tienen programado o lo tienen analizado. ¿Listo? Entonces, como el ASHTO y los códigos son diseño de puentes para dummies y cosas así, entonces nos permite utilizar una tabla. ¿Listo? Entonces, en la tabla, nosotros vamos a encontrar que, primero, es un cálculo simplificado de los momentos de diseño para losas de tablero y solamente es para carga viva vehicular, nada más. O sea, para la carga permanente, esto es lo que manda. Para la carga viva vehicular está el tablero o la carga, la ecuación o la tablita que vamos a ver. ¿Listo? ¿Qué tiene de interesante la tablita? La bendita tablita tiene limitaciones, ¿sí? Y entonces, dentro de las limitaciones que tiene la tabla, está lo siguiente, ¿no? Que la losa solamente sirve para vigas losas en los cuales, o losas en los cuales, las cuales están soportadas por por 3 o más vigas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta losa que les mencioné aquí está soportada por 2 vigas, no aplica, no se puede utilizar el método en esta losa, pero para vigas cajón o vigas T, sí, se puede utilizar esta tabla. ¿Listo? Lo otro es que la losa o las distancias o la tabla, ¿sí? Necesita que la distancia entre vigas exteriores sea mayor a 4.20 metros, ¿sí? Entonces, si es más grande la distancia entre un lado y el otro mayor a 4.20 metros, o sea, la distancia entre la viga, donde estaba la viga exterior, esta de acá, entre vigas exteriores es mayor a 4.20 metros, se pueden utilizar la tabla.
Y el otro cosa es que en esta tabla ya se incluyen los factores de impacto, el factor de múltiple presencia de carril y el factor de impacto. Ya está incluido en el diseño. ¿Listo? Entonces, básicamente esas son las limitaciones. Entonces, esta tablita, ¿sí? Es esta que ustedes ven acá, en donde yo voy a tener la separación S entre vigas principales, que en este caso serían las vigas de mi estructura. Entonces, supónganse que tengo un ejemplo aquí. ¿Listo? Entonces, yo tengo que para mi puente, yo quiero calcular mis momentos. Ah, bueno, ¿y qué me da mi tabla? Me da mis momentos positivo y mi momento negativo de diseño por carga viva. O sea, yo me evito todo este lío de estar haciendo las iteraciones en la posición. ¿Se entiende? Solo para carga viva. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? Supongamos que queremos, en este ejemplo, calcular un puente en donde la distancia entre ejes de vigas es 2 metros y el ancho de las vigas son 25 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? La separación S, que es entre eje y eje de vigas, es 2 metros. Entonces, yo voy aquí a mi tablita y veo la separación 2 metros, que son 2000 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Y con esto tengo el momento positivo, sería 22.780 newtons milímetros por cada milímetro de ancho de la franja unitaria. Y para momento negativo hay un truco. Me dice que para momento negativo yo tengo que mirar la distancia a la cara de la viga. Entonces, si esto tiene 25 centímetros de ancho, ¿cuánto es la distancia a la cara de la viga? Sería 12.5 centímetros o 125 milímetros. ¿Qué sería la distancia entre estas dos columnas? Entonces yo veo aquí y veo. Y saco el promedio. Recomendación, tomen el mayor. Y entonces, mi momento para carga viva positivo más impacto va a ser igual a 22.780. Y aquí la tabla tiene unidades. Newtons milímetro sobre milímetro. Y mi momento por carga viva más impacto negativo para el diseño de esta losa va a ser 17.670 newtons milímetros por minuto. Y listo. Nada más por hoy. Y ya quedaron los momentos, sin hacer iteraciones, ni mover la carga, ni nada. ¿Listo? Juan Carlos, ¿puedes repetir lo del momento negativo, porfa? Porque no te caché. Claro. Para el momento negativo, yo tengo que calcular la distancia del eje de mi viga a la cara del apoyo. Entonces, en este ejemplo, el ancho es 25 centímetros. Lo que quiere decir que en milímetros la distancia son 125 milímetros a la cara del apoyo desde el eje. Que está entre 75 y 150 milímetros. Y con la separación S encuentro el valor. ¿Listo? Entonces, ya podemos hacer el diseño de estos elementos. Porque prácticamente una vez que tengo el momento, ya puedo aplicar la parte de flexión. Y listo. Eso es todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día, excelente fin de semana y nos vemos el día martes por este mismo canal. Vendrán peinados. ¿Le puede poner a la algunos. tabla solo para tomarle un screenshot? Ah, claro. Este está en el libro, ¿no? Pero ahí está. Gracias.
¿Listo? Chao. Chao, Juan Carlos, gracias. Juan Carlos. Gracias. Muy bien. Cuídense. Gracias.